Tiahuanaco, Bolivia. Otra cultura perdida revela la misma fascinación por el sol y las estrellas. Hace 100 años, el arqueólogo boliviano Poznański observó que en el primer día de primavera el sol salía exactamente por el centro del templo. Fue el inicio de un gran descubrimiento. Poznański descubrió que este templo era un observatorio, un gran reloj para medir la progresión del sol. Y podemos utilizar ese alineamiento astronómico para datar el lugar. Durante el año el sol sale cada día por un punto diferente del horizonte. El primer día de primavera un observador vería salir el sol exactamente en el centro. Estudiando el esquema de Poznański, dedujimos que en los primeros días de invierno o de verano el sol saldría por encima de las piedras angulares. Pero no fue así. Los arqueólogos actuales dicen que los constructores cometieron un error de cálculo. Después de observar la perfección con la que se construyó este sitio, con piedras de 100 toneladas, sugerir que los marcadores del solsticio están mal alineados me parece increíble. Neil Stide hizo una completa verificación de los cálculos de Poznański. Midiendo el ángulo de las piedras angulares y comparándolo con las posiciones actuales de salida del sol, Poznański calculó que Tiahuanaco fue construida hace 17.000 años. En ese tiempo, la inclinación del eje de la Tierra era ligeramente distinta de lo que es hoy en día, y el sol habría salido directamente encima de las piedras angulares. Yo sospecho que la fecha sería más bien de 12.000 años. Pero eso haría que todos nos cuestionásemos completamente los orígenes de la civilización. Una civilización perdida en el tiempo dejó sus huellas en varios lugares del mundo. Los sacerdotes egipcios dijeron al filósofo griego Platón que una civilización así habría existido hace 12.000 años. Pero según la ciencia, el ser humano abandonó la prehistoria hace solo 5.000 años. En Egipto, el investigador John West descubrió que la esfinge de Gizeh no resultó alterada por el clima de la misma forma que las construcciones del entorno, erosionadas por la arena y los vientos del desierto. En vez de un desgaste horizontal, la esfinge tiene marcas de erosión redondeadas y onduladas. No se necesita ser geólogo para mirar y ver lo que se debe al tipo de clima. Solo el agua cayendo copiosamente sobre las paredes del recinto pudo producir esos contornos redondeados. ¿Agua en el desierto del Sáhara? Ciertamente no en tiempos de los faraones. Para eso hay que trasladarse a finales de la era glaciar. Unos 10.500 años antes de Cristo, miles de años antes de que existiesen los faraones. ¿Pero por qué entonces la esfinge tiene cabeza de faraón? La cabeza es desproporcionadamente pequeña. Desde el aire se ve que el cuerpo de la esfinge es largo y aplanado, y la cabeza casi se parece a la de un alfiler. Para nosotros, esto indica que ha sido tallada más de una vez. En otras palabras, la cabeza se rehizo en algún momento de su larga historia. John West cree que la esfinge era originalmente un enorme león que un desconocido grupo de escultores modeló en la roca antes del 10.500 a.C. Se comenzó a erosionar cuando el final de la era glaciar alteró el clima y causó lluvias que cayeron durante siglos. Solo miles de años después, un faraón habría tallado la cabeza con su propia imagen. ¿Tiene la esfinge más del doble de la antigüedad que creíamos? La teoría fue ridiculizada por los egiptólogos, pero los geólogos les respondieron que los hechos estaban allí. Más extraño aún. Según Robert Bauval, la evidencia astronómica sugiere que las pirámides de Gizeh parecen revelar esa increíble antigüedad. La disposición de Gizeh
coincidía misteriosamente con la posición de Orión en el año 10.500 a.C., cuando la esfinge miraba hacia Leo, su propia imagen en los cielos. La puesta de Orión en esa fecha distante se correspondía exactamente con las 3 pequeñas pirámides, y existen muchos otros hechos difíciles de entender. Esto coincide exactamente con las ideas que se desarrollaron tras los análisis geológicos de la Esfinge. 2 ciencias sólidas indican que la Esfinge podría remontarse al año 10.500 a.C. Egipto sufrió unos cambios muy dramáticos a finales del período glaciar, especialmente en torno al 10.500 a.C., cuando unas impresionantes inundaciones cubrieron el terreno de aluvión y acabaron con el valle del Nilo y con el delta en general. «10.500 años antes de Cristo, un periodo de inundaciones. ¿Pudieron los diseñadores de Gizeh remontarse a un tiempo tan distante? El tiempo de sus mitos dice que el dios Osiris y sus asistentes ascendieron del caos para traer los primeros frutos de la civilización. ¿De dónde vinieron? Un dios muy parecido fue el señor de la antigua Tiahuanaco en Bolivia. Aquí, en esta misteriosa ciudad de Tiahuanaco, era el dios que ellos adoraban. Alto, con barba, descrito como blanco, Viracocha llegó en tiempos de caos y destrucción, atravesando los mares para llevar a la raza humana una especie de renovación. El dios blanco Viracocha. En México conocido como Quetzalcóatl, que llegó con otros para traer los primeros frutos del conocimiento. Su símbolo está por todo Teotihuacán. La serpiente emplumada, símbolo del enigmático dios Quetzalcóatl que llegó desde el este después de tremendos cataclismos para traer la civilización a esta parte del mundo. ¿Pudieron dioses como Osiris, Viracocha y Quetzalcóatl haber sido personas reales que llegaron de muy lejos? ¿Eran supervivientes de un cataclismo que destruyó sus hogares y su civilización? Ahora la pregunta que nos hacemos es esta. ¿Existió una remota civilización, hasta ahora sin identificar, que llegó a Egipto, México y Sudamérica? ¿Y que dejó su impronta en un cuerpo de conocimientos, por difícil que sea de discernir? Tomados por separado, acepto que los datos aislados revelan poco, pero consideremos juntos todos esos elementos comunes. Ambos lugares tienen enormes pirámides, alineadas exactamente con los puntos cardinales, e incorporan avanzados conocimientos matemáticos. Ambas culturas demostraban un asombroso conocimiento de astronomía, expresado en los grandes monumentos sagrados que erigieron. Aunque no conocían ni la polea ni la rueda, ambas pudieron hacer construcciones con enormes piedras finalmente ensambladas en un estilo único, con ángulos en forma de L y tornillos de metal. Y ambas utilizaron el proceso de la momificación para preservar y honrar a sus muertos. Aquí se halló una nueva y asombrosa pista cuando la doctora Balabanova, de la Universidad Alemana de Ulm, descubrió que muchas momias de Egipto contenían cocaína y nicotina, naturales de Sudamérica. Tengo una cantidad de cartas insultantes. Dicen que todo esto no tenía sentido, que yo fantaseaba, que era imposible porque estaba comprobado que antes de Colón esas plantas no existían en ninguna parte del mundo, excepto en América. Pero su investigación se repitió con cientos de momias y no quedó lugar a dudas. En un pasado remoto, unos navegantes atravesaron el mar e influyeron en las culturas a ambos lados del Atlántico. La idea está sugerida incluso por lo que no está allí. México, la antigua cultura de los mayas. Los sacerdotes mayas tenían tablas para predecir los eclipses de sol y de luna. Pero hay algo muy extraño.
No conocieron nunca el simple principio de la rueda. Podían visualizar la eternidad pensando en millones de años, pero jamás aprendieron a pesar un saco de grano. Esta compleja civilización murió finalmente porque no supo desarrollar métodos de agricultura para alimentarse. Lo que estoy sugiriendo es... ¿puede que ellos heredaran una parte específica de su conocimiento de una civilización anterior, mucho más sabia? Un contacto. A veces la evidencia está ahí para que la veamos todos. Los antiguos olmecas en México pusieron a sus soberanos caras africanas. ¿Qué les parece esta? Tallada por esos mismos olmecas. Es genéticamente imposible que un indio tenga barba, pero aquí está la cara de un blanco caucasiano, esculpida 2000 años antes de que los españoles llegaran al Nuevo Mundo. Caras de africanos y de caucasianos esculpidas muchos siglos antes de Colón. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo influyeron en la más antigua cultura de América Central, en la cultura madre de México? Lo que todos los arqueólogos saben es que de pronto se materializaron alrededor del 1500 a.C. Esta gente, cuya expresión característica era la de esculpir enormes caras de piedra, cabezas de caucasianos y africanos que parecen haber salido, no se sabe de dónde.